Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo que le estamos dedicando a analizar, a comentar la obra de Adam Smith, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, un libro fundamental en la historia del pensamiento económico y yo me atrevería a decir en la historia de la cultura de la humanidad. Estamos ya en el libro 2, cuyo título general, recuerden ustedes que la riqueza de las naciones, ¿sí?, está dividida en 5 grandes libros, como se usaba en el siglo XVIII, y el libro segundo, que es precisamente el que estamos ahorita analizando, lleva por título, ¿sí?, permítame tantito, de la naturaleza, acumulación y empleo del capital. El tema central es precisamente el tema del capital, un tema fundamental en el mundo de la economía, sobre todo si por capital entendemos, como creo yo que al final de cuentas lo hace Adam Smith, todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y todo aquello abarca desde conocimientos, habilidades y actitudes, lo que hoy en día se conoce como capital humano, hasta, por ejemplo, instalaciones, maquinaria y equipo, que podríamos considerar como el capital físico. El tema del capital, es el tema del libro 2 de La riqueza de las naciones de Adam Smith. El capítulo primero del libro 2 trata de la división del capital. El capítulo 2 del libro 2 trata de el dinero considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto del mantenimiento del capital. Y el capítulo 3, en el cual estamos, trata de la acumulación del capital y del trabajo productivo e improductivo que encontramos en la sociedad. Bueno, déjenme nada más retomarlo donde nos habíamos quedado. Para Adam Smith podemos dividir al trabajo en 2 grandes grupos. El del trabajo productivo, que es el que se transforma en un bien tangible. Por ejemplo, el trabajo del carpintero, que se transforma en una cosa física que es la mesa, que se puede utilizar, y me refiero a la mesa, para satisfacer alguna necesidad que tengamos nosotros o, dado el caso, y si fuera necesario, para poder venderla y obtener con ello un ingreso. Y luego está lo que Smith llama, desde mi punto de vista, pues equivocadamente, trabajo improductivo, que son todos los que producen servicios. Por ejemplo, el trabajo de un dentista a la hora de curarte la muela, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Que para poder consumir un bien, previamente se tuvo que haber producido y por lo tanto, ¿sí?, se trata de bienes materiales. Mientras que un servicio se consume al mismo tiempo que se está produciendo, por lo tanto, una vez que ese servicio ha concluido, ¿sí?, ya no queda nada físico con lo cual tú puedas satisfacer alguna necesidad o puedas utilizar, ¿sí?, para ofrecerlo a la venta y si alguien está dispuesto a comprártelo y se ponen de acuerdo en el precio, generarte un ingreso. Ahora, dice Smith que los 2 tipos de trabajo, el que llama productivo e improductivo, son útiles. Son útiles, dice, en eso no hay duda, pero al primero lo llama productivo y al segundo lo llama improductivo. Bueno, este tema ya lo vimos con cierto detalle y no voy a insistir en ello, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es ¿qué puede hacer una persona con su ingreso? El ingreso es el producto del trabajo de cada quien, que por lo general, ¿sí?, ese ingreso, el producto de nuestro trabajo, se nos paga de manera dineraria, con una determinada cantidad de dinero, que en épocas de Adam Smith podían ser billetes o piezas de oro o plata, ¿sí? Y es importante, interesante, ¿sí?, cómo analiza Adam Smith, ¿sí?, cuáles son las distintas consecuencias
de los distintos usos que nosotros le podemos dar a nuestro ingreso. Déjenme explicarlo primero, ¿sí?, con mis palabras, para, vamos a decirlo así, fijar un marco teórico que nos permita posteriormente, ¿sí?, entender mejor lo que dice Adam Smith al respecto. A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestro ingreso? Bueno, lo primero, lo obvio, utilizarlo para la compra de bienes y servicios con los cuales vamos a satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades. En este renglón, Adam Smith distinguiría tres posibilidades. La compra, por ejemplo, ¿sí?, de bienes físicos con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, ropa, por ejemplo, calzado, ¿sí? Todos esos bienes físicos con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Y eso tiene que ver con financiar trabajos productivos, pagarle al carpintero por la mesa que nos hizo, con la cual vamos a satisfacer una necesidad. Podemos también destinarlo a financiar trabajos improductivos en la medida en que destino parte de mi ingreso a pagarle a una persona para que vaya a mi casa a limpiarla, o para que vaya a mi casa a lavar la ropa, o para que vaya a mi casa, si quieren ustedes, a componer una tubería, le pago a un plomero para que componga la tubería. Bueno, todos esos trabajos, ¿sí?, que son servicios, son trabajos, en los términos de Adam Smith, improductivos. Pero, y esto es algo muy interesante, yo podría utilizar parte de mi ingreso para mantener gente ociosa. Y Smith hace claramente la distinción entre gente ociosa y trabajadores improductivos. Un trabajador improductivo, en los términos en que Smith entiende el trabajo improductivo, sería una persona a la cual yo le pago para que vaya a limpiar mi casa. Pero, ¿qué supondría mantener gente ociosa? Por ejemplo, organizar fiestas. Si yo organizo una fiesta y invito, ¿sí?, a mis amigos, ¿sí?, primero, no van a realizar ningún tipo de trabajo, ni productivo ni improductivo. Lo único que van a hacer es consumir, ¿sí? Y a eso es a lo que Smith llama mantener ociosos. Ahora, claro, es muy válido hacer una fiesta y invitar a los amigos y pasarla muy bien y lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero lo que dice Smith es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la nobleza, estamos hablando mediados del siglo XVIII en Europa, ¿sí?, en Inglaterra, ¿sí?, cuando la nobleza, ¿sí?, destina buena parte de sus ingresos, habrá que ver cómo los obtuvo la nobleza, por ejemplo, a través de las rentas de la tierra, ¿sí?, para dar este tipo de fiestas que, si bien generan trabajos productivos, por ejemplo, el del cocinero, ¿sí? ¿Por qué el trabajo de un cocinero es, en términos de Smith, productivo? Porque ese trabajo, ¿sí?, se concreta en algo físico. Los alimentos preparados, de la misma manera que el trabajo del carpintero se concreta en algo físico, la mesa terminada. Y también en servicios, ¿sí? Si yo voy a dar una fiesta en mi palacio, pues tengo que contratar personas que atiendan a los invitados. Por ejemplo, los meseros, ¿sí? Meseros que, en los términos de Smith, realizan un trabajo improductivo. Pero, ¿cuál es el fin de ese trabajo productivo que realizan los cocineros que están preparando la comida que se va a ofrecer, y el trabajo improductivo que realizan los meseros que llevan la comida preparada a los comensales que yo invité? Es festejar a los comensales, que lo único que van a hacer, diría Smith, es ir a consumir. De tal manera que todo ese dinero que yo gasté para atender a los comensales, una parte del mismo acaba desperdiciándose, porque se destina a mantener, por lo menos durante lo que dura la fiesta,
agente ociosa. Bueno, entonces dice Smith, bueno, digo yo, lo primero que uno puede hacer con su ingreso, o por lo menos con parte de su ingreso, es destinarlo a la compra de bienes y servicios con los cuales uno va a satisfacer sus necesidades. Cosa que sucede cuando yo doy una fiesta. A ver, si doy una fiesta, quiero yo suponer que es porque pretendo satisfacer alguna necesidad. La necesidad que tengo de ver a mis amigos, la necesidad que tengo pues de darles una fiesta, para lo cual tengo que comprar todos los bienes y servicios, ¿sí? Para poder dar una fiesta. Bueno, lo segundo que podríamos hacer con nuestro ingreso o con parte del ingreso es atesorarlo, guardarlo, ¿sí? En un cofre cerrado con 5 llaves y no tocarlo, ¿sí? Ese dinero no está destinado ni a la compra de bienes y servicios, ni a ningún otro fin. Está atesorado. Pero bueno, esa es una posibilidad. Eso es algo que nosotros podemos hacer con nuestro ingreso, atesorarlo, tenerlo ahí guardado. ¿Por qué? Bueno, pues ya cada quien sabrá por qué atesora parte de su ingreso. Una tercera posibilidad es regalarlo, por ejemplo, a obras de beneficencia. Vamos a suponer que hay una obra de beneficencia con la cual yo me identifico y destino parte de mi ingreso a financiar esa obra de beneficencia, sin esperar absolutamente nada a cambio más que la satisfacción de saber que estoy financiando una obra en la cual yo creo que va a beneficiar a otras personas, etcétera, etcétera. Pues allá hay 3 posibilidades, ¿sí? Con nuestro ingreso. Destinarlo a la compra de bienes y servicios, atesorarlo o regalarlo. Por aquí surge una pregunta interesante. A ver, todo el dinero que yo destino, ¿sí?, a la fiesta que le voy a dar a mis amigos, ¿no lo estoy regalando? Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera lo que estoy haciendo es regalándole una fiesta a mis amigos. Pero sí hay una diferencia entre regalarle el dinero a mis amigos por medio de la fiesta que les estoy organizando, a regalar parte de mi ingreso a una obra de caridad, de beneficencia con la cual yo me identifico, ¿sí? Y por eso estoy ayudando. Bueno. Otra cosa que podemos hacer con nuestro ingreso es intentar multiplicarlo. Intentar multiplicarlo, ¿sí? Y eso se puede lograr de 2 maneras, invirtiendo o especulando. Y las inversiones pueden ser de 2 tipos. Inversiones financieras, yo le presto el dinero a alguien a cambio de los intereses que me va a pagar. Y esa tasa de interés es lo que permite que el ingreso que presté, el dinero que presté, se multiplique. O realizar yo directamente una inversión directa. Voy a poner un negocio para producir y ofrecer los bienes y servicios propios de ese negocio con la intención de que el capital invertido en ese negocio se multiplique. Son inversiones, ¿sí? Y otra manera de intentar multiplicar parte de nuestros ingresos es especulando. Típico ejemplo, ¿sí? Compro toda una serie de billetes de lotería. A ver, eso no es una inversión, ni financiera, ni directa. No le estoy prestando el dinero a alguien a cambio de los intereses que me va a pagar, ni tampoco estoy invirtiendo yo ese capital poniendo un negocio esperando obtener utilidades. Lo que estoy haciendo es comprando una serie enterita de billetes de la lotería, ¿sí? A ver si le pego, ¿sí?, al número ganador. Estoy especulando, ¿sí? O, por ejemplo, cuando compro acciones en la bolsa de valores. También estoy especulando porque así como el precio de las acciones puede subir y si las vendo a tiempo le gané, también puede bajar y si las vendo, cometo el error de venderlas cuando su precio está por debajo del precio al que las compré, le pierdo, ¿sí? Pero lo que podemos hacer con nuestro ingreso es
destinarlo a la compra de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, atesorarlo, ¿sí? Donarlo a alguna obra que consideremos que vale la pena, o podemos intentar, por lo menos intentar, multiplicarlo. Y eso se puede hacer a través de inversiones, que pueden ser inversiones financieras o inversiones directas, o a través de especulación, ¿sí? A través de especulación. Ahora, la pregunta que se haría Adam Smith es, ¿cuál de todos estos usos que le podemos dar a nuestro ingreso o aparte de nuestro ingreso es el que va a permitir elevar el bienestar general de la sociedad en el futuro? Y lo digo en mis términos, ¿sí? La parte que se destina a inversiones directas, a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? El futuro económico de una sociedad, ¿sí?, que sea mejor, que sea igual o que sea peor, dependerá de la manera en la que la gente gaste su ingreso. Eso es lo que está diciendo. La manera en que la gente gasta su ingreso, a qué destina la gente parte de su ingreso, es lo que va a determinar que en un futuro el bienestar de esa sociedad, bienestar que depende, esto lo digo yo, no lo dijo Smith, pero que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dependa, de los que disponga, perdón, sea mayor, sea igual o sea menor. ¿Sí? ¿De qué depende, ¿sí?, el bienestar futuro de una sociedad? ¿De qué depende de que en el futuro el bienestar de quienes integran esa sociedad sea mayor, sea igual o sea menor? De cómo gasta la gente su ingreso, o por lo menos parte de ese ingreso. Obviamente, una parte del ingreso hay que destinarlo a la compra de los bienes y servicios para la satisfacción presente de nuestras necesidades, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si todo el ingreso se destina a ese fin? Pues que el futuro económico de esa sociedad, ¿sí?, no solamente no va a poder ser mejor que el presente, sino que va a terminar siendo peor. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. A ver, dice Smith, dice, la proporción entre capital e ingreso parece determinar en todas partes, la relación entre trabajo y ocio. Ahora, a ver, aquí es interesante cómo utiliza Smith los términos. Dice, a ver, la proporción entre capital e ingreso. Estrictamente hablando, estos no son los términos correctos para expresar la idea que quiere expresar Smith, ¿sí? Expresar Smith. Lo que está diciendo es que la proporción del ingreso que se destine a la compra de bienes y servicios para el consumo final y la que se destine a las inversiones directas para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, va a determinar el futuro de la sociedad. El futuro de la sociedad, ¿sí? Dice, cuando predomina el capital, es decir, cuando predomina la parte del ingreso que se va a convertir en capital y por lo tanto en inversiones directas, dice Smith, prevalece el trabajo. Cuando prevalece lo que él llama el ingreso, ¿sí?, que sería destinar a la compra de bienes y servicios de consumo final, dice, se impone la pereza. Ahora, insisto, aquí los términos que utiliza Smith no son los correctos. Le faltó a Adam Smith
precisar los términos, buscar palabras, ¿sí?, que reflejaran de mejor manera lo que quería decir, A ver, aquí Smith introduce el término de la frugalidad y de la prodigalidad. A ver, para Smith, ¿quién es en este contexto el pródigo? El que gasta todo su ingreso en bienes y servicios para el consumo presente. Ese es el pródigo. Gasta todo su todo su ingreso en la compra de bienes y servicios para el consumo presente. Peor, ¿sí? Pródigo podría ser no solo el que gasta todo su ingreso en la compra de bienes y servicios para el consumo presente, sino el que gasta más del ingreso que genera en la compra de bienes y servicios para el consumo presente. Y esto quiere decir que pide dinero prestado. ¿Sí? Porque, a ver, creo que ya lo dije en alguna otra sesión. Estrictamente hablando, nadie gasta más de lo que tiene. Nadie puede gastar más de lo que tiene. Sí se puede gastar más del ingreso que se genera, como pidiendo prestado. Pero si alguien te presta lo que te falta, pues ya dispones tú de ese dinero. Ya lo tienes. Y esa es la razón por la cual puedes gastarlo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que para Adam Smith, este personaje al cual él llama el pródigo, el financieramente irresponsable, es o el que destina todo su ingreso, todo el producto de su trabajo, a la compra de bienes y servicios para el consumo presente, o el que pide prestado para poder comprar más bienes y servicios para el consumo presente de lo que le permitiría su ingreso. Y todavía peor, ¿sí? Si el pródigo destina buena parte de su ingreso no a la compra de bienes y por lo tanto a financiar lo que Smith llama trabajo productivo, sino a la compra de servicios y por lo tanto a financiar el tipo de trabajo que Smith llama improductivo. ¿Sí? Y todavía peor, si destina todo su ingreso y además pide prestado, no solamente para financiar trabajo improductivo, sino para mantener gente ociosa. ¿Qué es lo que sucedía en aquel entonces en las cortes? ¿A cuánta gente ociosa no mantenían las coronas de aquel entonces? Que simple y sencillamente formaban parte de la corte y estaban ahí pues para hacerle la corte a la nobleza, comenzando por los reyes, ¿no? Bueno, ahora, frente a este personaje al cual Smith llama el pródigo, está el frugal. ¿Quién es el frugal? El que ahorra. El que ahorra, ¿sí? Pero sobre todo, ¿sí?, el que destina ese ahorro, esa parte del producto de su trabajo que no destinó a la compra de bienes y servicios para el consumo final, ¿sí?, a la producción de bienes y servicios. Y que por lo tanto está financiando el trabajo de alguien. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué quiere decir que está financiando el trabajo de alguien? Porque, a ver, si yo compro unos anteojos, el armazón y los cristales, pues estoy financiando el trabajo de alguien. Estoy pagando el trabajo de alguien. ¿De quién? Pues de quien hizo los armazones, del armazón, y de quien me hizo los cristales. Pero lo estoy financiando
como consumidor. ¿Qué pasa si yo destino parte del producto de mi trabajo a poner una fábrica para producir y ofrecer los armazones? Para producir y ofrecer los armazones, que estoy realizando una inversión directa. Ahora, a ver, es importante tener esto claro para entender bien lo que dice Smith. Si yo como consumidor compro los armazones y los cristales, estoy financiando lo que Smith llamaría un trabajo productivo, porque el trabajo de quien produjo los armazones y los cristales se concretó en algo físico, el armazón y los cristales. Y yo a estos anteojos les puedo dar un doble uso. Los puedo utilizar para satisfacer la necesidad que tengo de ver mejor, ¿sí? Que lo haría si no tuviera los anteojos. Pero también, en un momento dado, los puedo ofrecer a la venta, suponiendo que haya alguien que le guste ese armazón y, sobre todo, alguien a quien la graduación que yo tengo también le venga. Sí, también le venga. Como consumidor, estoy financiando, pagando su precio, la producción de el armazón y los cristales. Pero si yo destino parte de mi ingreso a poner una fábrica para producir armazones y cristales, ¿sí? Estoy financiando trabajo productivo, pero de manera directa, ¿sí? De manera directa, porque estoy pagando directamente para que se produzcan los anteojos. En cambio, como consumidor, lo estoy pagando indirectamente, ¿sí? Porque ya alguien le tuvo que haber pagado a quienes en su momento produjeron el armazón y los cristales. ¿Sí? Entonces, para Adam Smith, la persona frugal, y frugal es sinónimo, frugalidad es sinónimo de ahorrativo, es la persona que no gasta todo el producto de su trabajo en la compra de bienes y servicios para el consumo final y destina parte del mismo a financiar de manera directa a través de lo que yo llamaría, y hoy se conoce como inversiones directas, la producción de bienes y servicios. Pero eso supone financiar de manera directa, ¿sí?, a todos aquellos que van a trabajar en la producción de esos bienes y servicios, ¿sí? Dice, a ver, los capitales crecen con la frugalidad y disminuyen con la prodigalidad. Los capitales crecen con la frugalidad y disminuyen con la prodigalidad. A ver, si por capital entendemos, y aunque Smith no lo dice con estas palabras, es la idea que él tiene, todo aquello que nos ayuda a producir más y mejor, por ejemplo, instalaciones, maquinaria y equipo, ¿sí?, pues todo eso se tiene que producir. Hay que construir las instalaciones, hay que producir la maquinaria, hay que producir el equipo. Es más, previamente hay que inventar la maquinaria y hay que inventar el equipo necesario para poder producir anteojos y cristales, ¿sí? ¿Y todo eso de dónde surge? De la frugalidad. Ojo, ¿de dónde? Del ahorro. Y aquí Smith está manejando una idea importantísima, ¿sí?, para el progreso económico, sobre todo si lo definimos como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. El primer paso en el camino del progreso económico es el ahorro, convertido en inversiones directas. Esto es lo importante, en inversiones directas.
¿sí? Eso es lo que está diciendo Smith. Los capitales crecen, se multiplican con la frugalidad y disminuyen con la prodigalidad. Es decir, entre más recursos se destinen a invertir directamente, los capitales, por ejemplo, instalaciones, maquinaria y equipo, se van a multiplicar. ¿Sí? Pero entre menos se destine a la formación de capital, ¿sí? Pues los capitales, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo se puede ir reduciendo. Y aquí hay una pregunta interesante. A ver, ¿qué pasaría con nuestro nivel de bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades, la mayoría de los cuales se tienen que producir? ¿Qué pasaría con nuestro nivel de bienestar si absolutamente todos dejáramos de ahorrar? Y todo el ingreso, todo el producto del trabajo de todos se destinara única y exclusivamente a la compra de bienes y servicios para el consumo final. A ver, si ese fuera el caso, dentro de un año, nuestro nivel de bienestar sería igual, superior o menor al que tenemos hoy. Clarísimamente menor. ¿Por qué? Porque si este fuera el caso y todos destinaran todo su ingreso, todo el producto de su trabajo a la compra de bienes y servicios para el consumo final, la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo iría disminuyendo. Porque, a ver, vamos a suponer que yo tengo esta fábrica productora de anteojos y hay una máquina, ¿sí?, con la cual producimos el armazón, ¿sí? Se descompone la máquina, ya no tiene compostura, tengo que reponerla por una nueva. Pero como todo el producto de mi trabajo, todo mi ingreso lo estoy destinando a la compra de bienes y servicios para el consumo final, pues no estoy destinando absolutamente nada a reponer esa máquina, ¿sí?, para poder seguir produciendo, ¿sí?, los armazones. Si ya la máquina se descompuso y no la voy a reponer, dejo de producir los armazones, ¿sí? Y como todo, ¿sí?, por usarse se acaba, pues tarde o temprano se tiene que reponer toda la maquinaria. Y si no se repone porque todo el ingreso se está destinando a la compra de bienes y servicios para el consumo final y nada se está destinando a inversiones directas, va a llegar un momento en que la producción de bienes y también muy probablemente de servicios se pararía. Se pararía, ¿sí? Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasaría si por alguna extrañísima razón todos, absolutamente todos, decidiéramos destinar todo nuestro ingreso, todo el producto de nuestro trabajo a la compra de bienes y servicios para el consumo final? Pues que al paso de unos cuantos meses, ¿sí?, nuestro nivel de bienestar empezaría a reducirse. Y al paso de algunos años, de no corregirse esa situación, pues podríamos volver a estar como estaban nuestros antepasados al inicio de la historia de la humanidad. Oye, ¿cómo estaban nuestros antepasados al inicio de la historia de la humanidad? Bueno, que comparados con la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los cuales disponemos hoy para satisfacer nuestras necesidades, pues la situación de los primeros seres humanos en este planeta era muy precaria, ¿sí? Esa es la importancia que tiene el ahorro, ¿sí? Dice Smith, los capitales crecen con la frugalidad y disminuyen con la prodigalidad. Y ojo, vean ustedes lo que agrega, y el desorden. Y el desorden, ¿sí?
Bueno, me estoy adelantando. Y el desorden. Dice, todo lo que una persona ahorre de su ingreso lo añade a su capital y lo invierte ella misma en emplear un número adicional de brazos productivos o permite que lo haga otra persona prestándoselo a cambio de un interés. Fíjense qué concepción, qué idea hay detrás de esto que dice Smith. Dice, todo lo que una persona ahorre, utiliza la palabra ahorrar, no atesorar, de su ingreso, lo añade a su capital y lo invierte ella misma en emplear un número adicional de brazos productivos, realiza ella misma una inversión directa, pone un negocio para darle trabajo a quien le va a ayudar a producir el bien o servicio que le van a ofrecer a los consumidores, ¿sí? Emplear un número adicional de brazos productivos o permite que lo haga otra persona prestándoselo a cambio de un interés. A ver, ¿cuál es la idea que tiene Smith aquí? Que podemos leer entre líneas del ahorro. Sí. Que el ahorro bien entendido, diferenciándolo del atesoramiento, tiene como fin la multiplicación del dinero ahorrado. Esa es la idea que podemos leer entre líneas en este párrafo de Smith. Sí, a ver, cuando una persona ahorra, puede hacer dos cosas. O invertir directamente el dinero ahorrado, poniendo un negocio, con la intención de que ese dinero se multiplique, o realizar una inversión financiera, prestándole ese dinero a alguien a cambio de los intereses que le va a pagar, ¿sí? Pago de intereses que permite que el dinero se multiplique. ¿Qué es lo que podemos leer entre líneas aquí? ¿Sí? Que el objetivo de quien ahorra es multiplicar el dinero. ¿Sí? Todo lo que una persona ahorre de su ingreso, del producto de su trabajo, lo añade a su capital y lo invierte ella misma en emplear un número adicional de brazos productivos, voy a poner un negocio, o permite que lo haga otra persona, prestándoselo a cambio de un interés. O inversión directa, voy a poner un negocio con la intención de que el dinero invertido se multiplique, o voy a realizar una inversión financiera prestándole el dinero a alguien a cambio del interés que me va a pagar con la intención de que mi dinero se multiplique. Ahora, fíjense lo que dice Smith. Dice, aquí es una cosa interesante, dice, o permite que lo haga otra persona prestándoselo a cambio de un interés, es decir, a cambio de una participación en los beneficios. En los beneficios. Y ya vamos a ver en el capítulo 4, que es el que sigue, ¿sí? Cuyo título es Del capital prestado con interés, ¿sí? ¿Qué se necesita para que se genere este beneficio? Y a ver, lo adelanto rápidamente. Yo puedo pedir dinero prestado, ¿sí? Fundamentalmente con dos fines. El primero, realizar una inversión directa. Es decir, poner un negocio para producir, ofrecer y vender los bienes y servicios propios de ese negocio. Con la intención, ¿sí?, de que ese dinero se multiplique y que me alcance para pagarle a quien me prestó el dinero, ¿sí?, el principal más los intereses. ¿Sí? El principal más los intereses. Pero también puedo pedir dinero prestado para la compra de bienes y servicios para el consumo final.
Claro, la pregunta es, si pediste dinero prestado para la compra de bienes y servicios para consumo final, ¿cómo le vas a hacer para pagar lo que debes? Bueno, y eso vamos a ver qué dice Smith en el capítulo 4. ¿Sí? Pero a ver, quien me presta dinero realiza una inversión financiera. Me prestó el dinero a cambio de la tasa de interés que le voy a pagar. Yo ya tengo ese dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Invertirlo directamente, poner un negocio, ¿sí? Que va a generar un ingreso, probablemente utilidades, de las cuales saldrá el dinero para pagar lo que debo, o puedo utilizar ese dinero que me prestaron para adquirir bienes y servicios para el consumo final. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer para pagar lo que debes? Bueno, esto vamos a verlo ya en el capítulo 4, ¿sí? En el capítulo 4, ¿sí? Ahora, dice Smith, la causa inmediata del aumento del capital es la frugalidad, no el trabajo. A ver, esto que está diciendo Smith es muy importante. Dice, la causa inmediata del aumento del capital. A ver, ¿qué entiendes, Smith, aquí por el aumento del capital? ¿Sí? Yo, parte del producto de mi ingreso, lo destino a poner un negocio. Un negocio que antes no existía. Esas instalaciones, esa maquinaria, ese equipo, producto de la inversión directa que yo realicé, antes de que yo la realizara, no existía. Realicé esa inversión directa que tuvo como consecuencia un incremento en el capital de esa sociedad. Oye, mira, allá hay un nuevo negocio, instalaciones, maquinaria, equipo, capital, trabajadores, conocimientos, habilidades y actitudes, capital humano, que antes no existía. ¿Sí? La causa inmediata del aumento del capital es la frugalidad, es el ahorro, no el trabajo. A ver, yo trabajo, genero un ingreso. La causa de ese ingreso es mi trabajo. Pero si yo destino parte de ese ingreso a una inversión directa, a poner un negocio, la causa inmediata, ¿sí?, del aumento del capital que supone que yo ponga un negocio es el haber ahorrado. ¿Sí? Con la intención de multiplicar el dinero ahorrado, lo cual se puede hacer o realizando una inversión directa o realizando una inversión financiera. La causa inmediata del aumento del capital es la frugalidad, el ahorro, no el trabajo. A ver, el ingreso es producto del trabajo. Es más, podemos definir al ingreso como el producto del trabajo. Pero el aumento del capital es consecuencia, dice Smith, de la frugalidad, del ahorro. ¿Sí? Por mucho que consiga el trabajo, si la sobriedad no lo ahorra y acumula, el capital jamás podrá crecer. Por mucho que consiga el trabajo, por mucho que sea el ingreso, por ejemplo, medido en términos dinerarios, ¿sí?, producto del trabajo de alguien, ¿sí?, si la sobriedad de ese alguien no lo ahorra y acumula, es decir, no lo ahorra y lo convierte en capital, el capital jamás podrá crecer. ¿Cuál es la causa del crecimiento y acumulación de capital? El ahorro, la frugalidad. El ahorro, la frugalidad. ¿Sí? Bueno, a ver, seguimos. Dice, el ahorro anual es consumido de forma tan regular como el gasto anual. Y además casi en el mismo tiempo, pero es consumido por un conjunto diferente de personas.
Dice Smith, la fracción de su ingreso que un hombre rico gasta anualmente es en la mayoría de los casos consumida por invitados ociosos y sirvientes que nada dejan tras de sí en compensación por su consumo. ¿Sí? La fracción que ahorra anualmente y que al buscar una rentabilidad la invertirá inmediatamente como capital, ¿sí?, resulta igualmente consumida y casi en el mismo tiempo, pero por otra clase de personas, trabajadores, operarios, artesanos, que reproducen con un beneficio el valor de su consumo anual. ¿Sí? De su consumo anual. ¿Sí? ¿Qué es lo que está señalando Smith? La importancia que tiene en qué gasta. Por ejemplo, en este caso, los ricos, quienes sí tienen capacidad para ahorrar, ¿sí?, parte de su ingreso, parte del producto de su trabajo. Lo pueden gastar, como dice Smith, en mantener invitados ociosos o sirvientes que no dejan nada tras de sí. No dejan nada tras de sí. ¿Sí? Los invitados ociosos solamente consumen. Los sirvientes que sí producen un servicio no dejan nada tras de sí, porque ya vimos que una vez, ¿sí?, prestado el servicio, no queda nada. Mientras que una vez producida la mesa, quedó la mesa. Quedó la mesa, ¿sí? Ahora, dice Smith que por lo general en una sociedad encontramos personas frugales y personas pródigas, pero que afortunadamente la frugalidad de los ahorradores alcanza a compensar la prodigalidad de los que, sí, pues inclusive gastan más del ingreso que generan. Dice Smith, si la prodigalidad de unos no fuese compensada por la frugalidad de otros, la conducta de cada pródigo al alimentar al perezoso con el pan del trabajador no solo tiende a empobrecerlo a él, sino también a su país, sino también a su país. ¿Sí? Y luego viene una de estas frases, que es de las frases importantes de la riqueza de las naciones, que creo que ya mencioné en algún otro momento, pero bueno, ahorita es cuando viene a colación. Dice, cualquiera sea, entonces, lo que concibamos como la riqueza e ingresos reales de un país, sea el valor del producto anual de su tierra y su trabajo, como dicta la razón, o la cantidad de metales preciosos que circulan en el mismo, como supone el prejuicio vulgar, en cualquiera de los dos casos, todo pródigo es un enemigo público. Todo hombre frugal, un benefactor público. ¿Por qué? A ver, podríamos decir que en la concepción de Smith, el pródigo lo único que hace es consumir riqueza. El frugal contribuye a la producción de riqueza. Eso es lo que está diciendo Smith. El pródigo, ¿sí?, lo único que hace es consumir riqueza, lo cual no está mal, porque al final de cuentas, ¿para qué se produce la riqueza? Entendiendo por riqueza, como lo hace Smith, los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Oye, ¿y eso para qué se produce? Pues para consumirlo, para satisfacer, consumiéndolo, nuestras necesidades. Pero ¿cuál es el problema con el pródigo según Smith? Que lo único que hace es consumir riqueza y no contribuye a la producción de la misma. Porque ¿quién es el que contribuye a la producción de la misma? El que ahorra,
el que no gasta todo el producto de su trabajo en la compra de bienes y servicios para el consumo final, sino que ahorra una parte y esa parte, esto es lo importante, se convierte en inversiones directas, que pueden ser para producir instalaciones, maquinaria y equipo, o ya que tienes las instalaciones, la maquinaria y el equipo, para producir, por ejemplo, los anteojos, desde los armazones hasta los cristales. Sí, hasta los cristales. El problema con el pródigo, tal y como lo concibe Smith, es que lo único que hace es consumir riqueza, sin contribuir a su producción. ¿Sí? A ver. Por aquí tendríamos que hacer una distinción importante. ¿Quién es el pródigo para Adam Smith? Es quien pudiendo ahorrar, no ahorra. Ahorro que no se convierte en inversiones directas y que por lo tanto no contribuye a la producción de riqueza. Ese es para Smith el pródigo. El que pudiendo ahorrar, no ahorra. Y destina todo el producto de su trabajo a la compra de bienes y servicios para el consumo final, por lo cual solamente está consumiendo riqueza sin contribuir a su producción. Otro caso muy distinto es, por ejemplo, el del trabajador a quien su ingreso no le alcanza para ahorrar, porque apenas y le alcanza para sobrevivir. Bueno, a este personaje, el trabajador a quien su ingreso no le alcanza para ahorrar, Smith no lo califica como pródigo. A ver, ¿cómo quieres que ahorre y contribuya vía inversiones directas a la producción de bienes y servicios si no le alcanza para satisfacer correctamente sus necesidades? Y ahora, por ejemplo, aquel que no le alcanza para satisfacer sus necesidades y tiene que pedir dinero prestado. ¿Sí? Tiene que pedir dinero prestado para poder satisfacer correctamente sus necesidades, ¿no? Ese no es un pródigo. Esa es una persona que habrá que ver por qué causas, ¿sí?, no es capaz de generar un ingreso suficiente que le permita por lo menos satisfacer correctamente sus necesidades. El pródigo es el que, generando ingreso suficiente para poder ahorrar, no ahorra. Y a veces no solamente no ahorra, sino que inclusive pide dinero prestado. Pide dinero prestado. Ahora, que al final de cuentas el pródigo va a pagar por bienes y servicios y de alguna manera está financiando la producción de esos bienes y servicios, sí. Pero ese es el financiamiento que se realiza a posteriori. El pródigo está pagando, por ejemplo, por bienes que ya se produjeron. Y si ya se produjeron es porque alguien realizó las inversiones directas necesarias para poder producirlos, comenzando por las instalaciones, maquinaria y equipo que necesitas para poder producirlos, la contratación de los trabajadores que te van a aportar capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes para poder producir. ¿Sí? Porque, a ver, aquí hay una cosa que no podemos pasar por alto. Al final de cuentas, ¿sí?, ¿quiénes terminan financiando la producción de bienes y servicios? Y es más, lo pongo en estos términos. Al final de cuentas, ¿quiénes deben de financiar la producción de bienes y servicios? Los consumidores. Al final de cuentas. Porque al principio de cuentas, quienes empiezan financiando la producción de bienes y servicios son los empresarios, ¿sí?, que ya sea con recursos propios o prestados,
pero ya sea prestados o propios, son producto del ahorro de alguien, ¿sí? Invierten directamente para producir y ofrecer bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios, ¿sí? Pero es interesante lo que dice Smith. El pródigo, el que pudiendo ahorrar no ahorra y se gasta todo el producto de su trabajo en bienes y servicios de consumo final, es un enemigo público. ¿Por qué? Porque no está contribuyendo a la producción de bienes y servicios. O por lo menos no está contribuyendo a incrementar la producción de bienes y servicios, para lo cual hay que incrementar la cantidad de capital. A ver, yo quiero producir 10 veces más de algún bien, pues hay que incrementar la capacidad de producción. ¿Y eso qué quiere decir? Pues necesitamos más instalaciones, más maquinaria, más equipo, más materia prima, más trabajadores. En pocas palabras, más capital. Mientras que el frugal es un benefactor público, ojo, siempre y cuando su ahorro se traduzca en inversiones directas. Siempre y cuando su ahorro se traduzca en inversiones directas. ¿Sí? Ahora, una vez que dice esto, Smith dice lo siguiente, dice, es cierto que la prodigalidad o la mala administración de individuos rara vez afectan considerablemente a la situación de todo un gran país, porque el derroche o imprudencia, el derroche, la prodigalidad o imprudencia, la mala administración de los negocios de algunos, siempre resultan más que compensados por la frugalidad y la sobriedad de otros. ¿Sí? Con respecto al derroche, el principio que impulsa a gastar es la pasión por el placer presente, que aunque resulta a veces violenta y muy difícil de contener, es por lo general solo momentánea y ocasional. A ver, con respecto al derroche, al comportamiento del pródigo, que gasta todo el producto de su trabajo en bienes y servicios para el consumo presente, el principio que impulsa a gastar es la pasión por el placer presente, que aunque resulta a veces violenta y muy difícil de contener, es por lo general solo momentánea y ocasional. Pero el principio que anima al ahorro es el deseo de mejorar nuestra condición. Un deseo generalmente calmado y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y no nos abandona hasta la tumba. A ver, esta es una de las frases más citadas de La riqueza de las naciones. Dice, el principio que anima al ahorro. ¿Sí? El principio que anima a la intención de multiplicar nuestro ingreso, a la intención de multiplicar el producto de nuestro trabajo. ¿Sí? Es el deseo de mejorar nuestra condición. El deseo de mejorar nuestra condición. Un deseo generalmente calmado y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y no nos abandona hasta la tumba. ¿Qué está diciendo Smith? Que los seres humanos tenemos una propensión natural, está en nuestra naturaleza a mejorar nuestra condición, a elevar nuestro nivel de bienestar.
¿sí? Y que esa es una propensión que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Es algo constante en el ser humano. Podríamos preguntarnos, ¿habrá seres humanos, ¿sí?, que no quieran mejorar su condición? Y en todos los frentes de la vida, no necesariamente el material. Por ejemplo, en el frente del conocimiento. Por ejemplo, en el frente de las buenas acciones. ¿Sí? Será cierto, como a mí me gusta decirlo, que una de las características más notorias del ser humano es la insatisfacción. Que puede manifestarse en el ámbito de los bienes materiales o en el ámbito de las virtudes éticas. Somos seres naturalmente insatisfechos. Bueno, a ver, ¿qué nos indica la historia? Pues parece ser que sí, porque podríamos afirmar que la causa del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, es precisamente la insatisfacción. Y no, esto no quiere decir que lo único que queramos es tener más. Puede haber algo mucho más importante. Lo que queremos es ser mejores. No nada más tener más, sino ser mejores. ¿Sí? ¿Y por qué el hecho de que el ser humano no es perfecto? A ver, el ser humano no es perfecto, pero somos perfectibles. Mientras haya vida, existe la posibilidad de mejorar. ¿Sí? Y el hecho de que no seamos perfectos, pero sí perfectibles, no tiene que ver con lo que acabo de decir. Esta propensión natural a mejorar, esta insatisfacción constante, ¿sí?, por la cual no solamente queremos más, sino queremos ser mejores. ¿Sí? Smith creía en esto. Creía que los seres humanos tenemos esta propensión natural, forma parte de nuestra naturaleza, a mejorar. Y a mejorar en todos los frentes de la vida. Y que esa propensión, ¿sí?, que se manifiesta a lo largo de toda la vida del ser humano, se manifiesta de manera calmada y desapasionada. ¿Sí? Calmada y desapasionada. ¿Sí? Sobre todo, pues porque, hombre, mejorar, por ejemplo, las condiciones materiales de vida de los seres humanos, que puedan contar con más y mejores satisfactores, no es algo que puedas tú lograr de la noche a la mañana. Es algo que lleva muchísimo tiempo. Es algo que lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Bueno. Entonces, repito, el principio que anima el ahorro es el deseo de mejorar nuestra condición. Un deseo generalmente calmado y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y no nos abandona hasta la tumba. En todo el intervalo que separa esos dos momentos, el del nacimiento y el de la muerte, es probable que no haya un solo instante en que las personas se encuentren tan perfecta y plenamente satisfechas con su situación que no abriguen deseo alguno de cambio o mejora de ninguna clase. El medio a través del cual la mayoría de la gente aspira a mejorar su condición es el aumento de su fortuna. Se trata de una fórmula vulgar y evidente.
Y la forma en que más verosímilmente pueden incrementar su fortuna es ahorrar y acumular una parte de lo que obtengan, sea de forma regular y anual, o sea en algunas ocasiones extraordinarias. ¿Cuál es la manera que tenemos de mejorar nuestra fortuna? A través del ahorro. Pero ojo, ¿sí? Entendiendo el ahorro, ¿sí? Como una inversión, ya sea financiera o ya sea directa. ¿Sí? Esto es lo importante. Aunque el principio del gasto prevalece en casi todos los hombres alguna vez, y en algunos hombres siempre, en la mayoría de ellos tomando el promedio de todo el transcurso de su vida, el principio de frugalidad no solo parece prevalecer, sino predominar de manera aplastante. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Habrá que ver si en esto tiene razón. Por a ver, escribe a mediados del siglo XVIII. Pero lo que está diciendo Smith es que, si bien es cierto que tenemos que gastar, porque esa es la manera para satisfacer nuestras necesidades, sí, todos los seres humanos tienen el deseo de ahorrar. Claro, para ello necesitas generar un ingreso suficiente que te permita satisfacer tus necesidades básicas, porque yo considero que es válido ahorrar a partir de que tienes satisfechas las necesidades básicas, que son aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas. Y esto es muy importante, ¿no? La pobreza, ¿sí? El no tener la cantidad, calidad y variedad necesarias de los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, no atenta solo en contra de la salud y la vida de las personas. Atenta también en contra de la dignidad de las personas. La pobreza es una condición indigna que no va con el ser humano. Y si me preguntan por qué, de entrada, yo diría, porque los seres humanos tenemos la capacidad para superar la condición de pobreza. Ahora, que no basta con las capacidades humanas, conocimientos, habilidades y actitudes para superar las condiciones de pobreza, eso es muy claro. A ver, por más capaz que seas tú, si no cuentas con un sistema económico que te permita poner en juego tus capacidades, simple y sencillamente no lo vas a lograr. ¿Sí? No lo vas a lograr. El ejemplo extremo de lo que acabo de decir es la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que la esclavitud le impide al esclavo? Poner en juego sus capacidades para poder salir de la condición de pobreza en la que se encuentra. Que simple y sencillamente, ¿sí?, le proveen de los bienes y servicios indispensables para que sobreviva, se mantenga sano y fuerte y pueda seguir siendo explotado por su amo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Smith aquí? En todo ser humano hay una propensión natural a mejorar su condición. Y una de las maneras de mejorar su condición, la que es accesible a prácticamente todos, es a través del ahorro. A través del ahorro, ¿sí? Miren, hay un libro muy interesante, permítanme, se los recomiendo ahorita, que estoy leyendo, y ahorita les explico por qué lo menciono, porque está relacionado con esto, ¿sí? El libro es de James Otteson, O-T-T-E-S-O-N, James Otteson, quien es un filósofo
y uno de los principales especialistas en Adam Smith. ¿Sí? Y Ottesson acaba de publicar un libro cuyo título es Seven Deadly Economic Sins. 7 pecados económicos capitales. Y es un libro muy interesante, sobre todo por todas las referencias que hace Ottesson a Adam Smith, ¿sí? Señalando cómo el pensamiento de Smith hoy en día sigue estando muy vigente y nos aporta enseñanzas muy útiles, ¿sí? Pero lo que dice Smith, Ottesson, es que a lo largo de la historia ha habido fundamentalmente 2 maneras, ¿sí?, para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? El robo o el intercambio. Esencialmente son las 2 únicas maneras. Tú tienes lo que yo necesito, soy más fuerte que tú, te lo robo. Tú tienes lo que yo necesito, no te lo voy a robar, te pregunto cuánto quieres a cambio. Robo, intercambio. ¿Sí? Robo, intercambio. Y que a lo largo de buena parte de la historia de la humanidad, quienes lograron acumular riqueza lo hicieron fundamentalmente a través del robo. ¿Sí? Por ejemplo, las conquistas militares. ¿Sí? Militarmente soy más fuerte que tú, ¿sí?, te conquisto, esclavizo a toda la población y me robo, ¿sí?, de todos los bienes que ya habían construido, ¿sí? Y que solamente a partir de 2 o 3 siglos, ¿sí?, la manera que se está volviendo cada vez más habitual para poder, por ejemplo, satisfacer las necesidades y acumular una riqueza es el intercambio. ¿Sí? Es el intercambio. Y que pasar del robo al intercambio como manera de adquirir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades es algo fundamental para lograr todo esto de lo que está hablando Smith aquí. ¿Sí? Incrementar la riqueza de la nación o de las naciones en plural. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si yo sé que si produzco riqueza va a llegar alguien más fuerte y me la va a robar, pues no tengo ningún incentivo para esforzarme y producir riqueza. Pero si yo sé que si produzco riqueza y alguien la quiere, me va a preguntar cuánto quieres a cambio, a qué precio estás dispuesto a venderme esto que produjiste y que yo necesito, ahí sí hay un incentivo para incrementar la riqueza. ¿Sí? Para incrementar la riqueza. Y esto es algo que va a señalar Smith, ¿sí?, en el libro, ¿sí?, número, ¿sí?, 3, cuando habla de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Porque algunas naciones, ¿sí?, lograron ya desde entonces producir más riqueza y por qué otras no. Pregunta que sigue vigente hoy en día, porque hay países que logran producir más riqueza y hay otros que no más. Sí, pero bueno, ya llegaremos a ello, ¿no? Ya llegaremos a ello, ¿sí? Bueno, entonces, este párrafo, que es uno de los párrafos famosos de la riqueza de las naciones, ¿no? El principio que anima el ahorro es el deseo de mejorar nuestra condición, un deseo generalmente calmado y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y no nos abandona hasta la tumba. Luego dice Smith, las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado, aunque a veces sí por el derroche y la mala gestión
del sector público. Las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado. Pueden ser las familias, pueden ser las empresas. Aunque a veces, sí se empobrecen por el derroche y la mala gestión del sector público. Fíjense, las grandes naciones nunca se empobrecen. ¿Qué es lo que está suponiendo Adam Smith con esta afirmación? Que ya habían logrado, vamos a decirlo así, ser ricas. Y se empobrece. Ahora, una nación se puede empobrecer por varios motivos. Por ejemplo, una guerra. ¿Sí? Te bombardearon toda tu planta productora. Pues tienes que empezar de cero. Por desastres naturales. Un terremoto que acabó con toda tu planta productora. Pudiera ser también lo que estamos viendo ahorita por alguna pandemia, ¿no? Bien o mal, pero bueno, pues tienen que dejar de producir, tienen que cerrar y te empobrece. ¿Sí? Pero una nación también se puede empobrecer por malas decisiones del gobierno. Y eso sí es el colmo. Porque, a ver, un terremoto, ¿qué haces? Una inundación, ¿sí? Un incendio. Ahora me dirán, las inundaciones y los incendios se pueden prevenir, de acuerdo. Un terremoto no. ¿Sí? No se puede prevenir. ¿Sí? Las guerras. Bueno, pues uno de los enormes inconvenientes de las guerras es que destruyen riqueza. Ah, pero es que luego todo eso se va a reponer y entonces, pues hombre, eso va a generar actividad económica. Sí, pero a ver, ¿sí? Vas a reponer riqueza que ya habías producido y que por las bombas que cayeron se destruyó. Eso es antieconómico. Vas a destinar recursos a reponer riqueza que ya habías producido en vez de destinarlos a crear riqueza nueva y aumentar el acervo de riqueza de un país. Pero cuando un país se empobrece por una mala gestión del gobierno, por malas políticas económicas, como le está pasando ahorita a Venezuela, como le está pasando a Argentina, como probablemente nos esté pasando en México, eso sí es imperdonable. Porque a estas alturas del partido tenemos muy claro, ¿sí?, qué es lo que un gobierno no debe hacer para empobrecer a un país. ¿Sí? Las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado, aunque a veces sí por el derroche y la mala gestión del sector público. Derroche del sector público, la construcción de infraestructura que tal vez una vez terminada no vaya a servir para nada. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, ¿sí?, Felipe Ángeles en Santa Lucía. Ahora, dice Smith, el esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada persona en mejorar su condición, el principio del que originalmente se derivan tanto la riqueza pública como la privada, es con frecuencia tan poderoso como para mantener el rumbo natural de las cosas hacia el progreso, a pesar, ¿sí?, tanto del despilfarro del gobierno como de los mayores errores de administración. ¿Sí? El esfuerzo uniforme,
constante e ininterrumpido de cada persona en mejorar su condición, el principio del que originalmente se derivan tanto la riqueza pública como la privada, que dicho de paso, la riqueza pública se deriva de la privada, ¿sí? Los recursos del gobierno provienen de los impuestos, riqueza generada por los particulares, es con frecuencia tan poderoso como para mantener el rumbo natural de las cosas hacia el progreso, a pesar tanto del despilfarro del gobierno como de los mayores errores de la administración. Ahora, aquí Smith habla del rumbo natural de las cosas. ¿A qué se refiere Smith cuando habla del rumbo natural de las cosas? Este concepto, muy de Adam Smith, el rumbo natural de las cosas, lo vamos a analizar y a comentar cuando lleguemos al libro tercero de La riqueza de las naciones, que lleva por título De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y una de las tesis que maneja Smith es que, ¿sí?, la diferencia en el progreso de las naciones se debe, ¿sí?, a que las que han progresado menos en algún momento se desviaron de lo que él llama el rumbo natural de las cosas. Pero bueno, esto ya lo veremos. Esto ya lo veremos, ¿sí? Dice, comprobaremos que tal ha sido el caso en la mayoría de los países, en todas las épocas razonablemente ordenadas y pacíficas, incluso en aquellos que no disfrutaron de los gobiernos más prudentes y parsimoniosos. Sí. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que hasta cierto punto, y así hay que decirlo, contemplando ejemplos contemporáneos como el de Venezuela, que hasta cierto punto esta propensión natural de los seres humanos a mejorar su condición es tan fuerte, ¿sí?, y nos lleva a comportarnos de tal manera, ¿sí?, que nos permite sobrellevar, compensar, neutralizar las barbaridades que un gobierno pueda cometer, ¿sí?, desviando el curso natural de las cosas, que ya vamos a ver en qué consiste. Y Smith, en términos generales, tiene razón, pero hasta cierto punto. Porque si a los gobiernos se les pasa la mano en sus imprudencias, por llamarlas de alguna manera, ¿sí?, acaban paralizando esto que podríamos llamar la iniciativa privada, cuyos tres pilares son la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. Hasta cierto punto, ¿sí?, la iniciativa privada puede más que las imprudencias del gobierno. Hasta cierto punto. Porque si al gobierno se le pasa la mano con sus imprudencias, pues entonces lo que hace es ponerle una camisa de fuerza a la iniciativa privada y esta no se puede mover. Y esta no se puede poner. Y mientras no le quites esa camisa de fuerza a la iniciativa privada, pues simple y sencillamente en materia económica, sí, las cosas no van a avanzar. Ahora dice Smith, este esfuerzo, el esfuerzo de los particulares por mejorar su condición, ojo, protegido por la ley y que gracias a la libertad se ha ejercitado de la manera más provechosa, es lo que ha sostenido el desarrollo hacia la riqueza y el progreso. Es decir, el esfuerzo de las personas por mejorar su condición, siempre y cuando ese esfuerzo esté protegido por la ley y gracias a la libertad que se le permita a las personas
producir, ofrecer y vender, demandar, comprar y consumir, etcétera, 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 ¿sí? Es lo que ha sostenido el desarrollo hacia la riqueza y el progreso. Una grandísima impertinencia y presunción de reyes y ministros es el pretender vigilar la economía privada de los ciudadanos y restringir sus gastos, sea con leyes suntuarias o prohibiendo la importación de artículos extranjeros de lujo. Ellos son, siempre y sin ninguna excepción, los máximos dilapidadores de la sociedad, los reyes, ¿sí? Los ministros, hoy diríamos el gobierno. Que vigilen ellos sus gastos y dejen confiadamente a los ciudadanos privados que cuiden de los suyos. Si su propio despilfarro no arruina al Estado, el de sus súbditos jamás lo hará. Y aquí está diciendo algo muy importante. A ver, el despilfarro de los particulares, ya sea, por ejemplo, a nivel de la empresa o a nivel de las familias, nunca va a arruinar a un país. Pero el despilfarro de un gobierno, más allá de ciertos límites, sí lo puede arruinar. Sí lo puede arruinar. Bueno, con esto terminaríamos, ¿sí? Claro, podríamos dedicarle 2 o 3 sesiones más, pero tampoco podemos entenderlos todo en cada capítulo. Con esto terminamos el capítulo 3 de la acumulación del capital o del trabajo productivo e improductivo. Y en la próxima sesión vamos a ver este capítulo que también es muy interesante, del capital prestado con intereses. Del capital prestado con intereses, pero bueno, esto ya lo veremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Gracias por su compañía y aquí nos vemos, sí, en la próxima.